Quienes venimos de la militancia territorial sabemos lo que cuesta organizar estas cosas, el trabajo que habrán tenido los compañeros y compañeras que armaron la cantina, los compañeros y las compañeras que consiguieron la amplificación, que pintaron los carteles, que distribuyeron las invitaciones. Es un año particular para la izquierda uruguaya y para nuestro país. Es un año particular porque el último domingo de octubre, para la inmensa mayoría de nuestro pueblo, se abre o bien una perspectiva de profundización democrática de los cambios, de transformaciones más profundas, o el riesgo de la restauración neoliberal. Y una parte principal de la discusión, del debate en términos políticos, en términos ideológicos, es que logremos convencer a buena parte de nuestro pueblo de lo que está en juego. Porque como paradoja, para amplísimos sectores de cooperativistas, de militantes sociales, de militantes de derechos humanos, no es tan sencillo hoy explicar que la suerte de su programa y reivindicación pasa por la lucha política como lo era hace 15 años atrás. Y uno de los principales desafíos que tiene la izquierda, el Frente Amplio, esta herramienta unitaria, es ser capaz de dar claridad en la orientación política y claridad en el método del tamaño del desafío al que estamos enfrentando. Porque si bien, compañeros y compañeras, puede haber alguna semejanza con los procesos electorales del 2014, del 2009 o del 2004, no hay duda que este proceso político electoral, y digo proceso político electoral porque no alcanza solamente con ganar las elecciones, por más que es imprescindible ganar las elecciones, este proceso político electoral se ensaya en medio de situaciones de extrema complejidad, Hay un grado de restauración de las políticas neoliberales en la región brutal. Las fuerzas de derecha no solamente lograron acceder a los gobiernos de buena parte de los países que habían iniciado cambios de carácter progresista, sino que además han logrado desde el gobierno volver a instalar para América Latina el papel de mano de obra barata y quedarse con los recursos naturales de nuestra región. Muy dramático lo que está pasando en Brasil, en la Argentina, en Chile, en Paraguay. El proceso de desestabilización cada vez más feroz sobre Venezuela. Y alcanza con ver apenas señales, compañeros y compañeras. O sea, Uruguay atraviesa hoy un problema en su sistema financiero que tiene su origen en que al imperialismo norteamericano no le gustó la postura uruguaya junto con México de convocar al diálogo y no alinearse al Grupo de Lima para que cayeran una serie de sanciones sobre el Bandes Uruguay que lo colocan en una condición de riesgo extremo. O sea, si tuviéramos que explicar el papel del imperialismo hoy en un debate casi de alfabetización política, porque algunas categorías que siguen siendo imprescindibles para entender la lucha política y popular en América Latina, la ofensiva en lo cultural de los sectores en el poder, las hacen ver como elementos que en todo caso eran importantes en la década del 60, pero no ahora. Y lo primero que tendríamos que estar discutiendo, compañeros y compañeras, que la patriada que vamos a organizar este año, que nos va a llevar al triunfo y al cuarto gobierno, es una patriada. Pero hay
duda que se va a celebrar en La Teja, en el Cerro, en Maroña, en los pueblos del interior, pero también es una patriada que se va a celebrar en las favelas de Brasil, en los campos, las luchas populares en Paraguay, que van a ver en el triunfo del Frente Amplio, que el proceso que nos quieren vender como fin de ciclo empieza a quebrarse, y la izquierda uruguaya tiene la responsabilidad histórica de estar a la altura, de demostrarnos y demostrarse a sí misma de que es posible avanzar, y para esa posibilidad de avanzar es necesario no subestimar el escenario en el que se da la batalla. Tenemos más complejo que años anteriores, en primer lugar, por ese dato, es muy relevante lo que está pasando en la región. Hay un ajuste de cuentas contra los sectores populares muy duro, una revancha en curso. En segundo lugar, y esto está bueno aclararlo, porque increíblemente los partidos de la oposición, que cuando estaban en el gobierno alcanzaban para explicar la crisis del 2001-2002 con la situación argentina, y tenemos que tener memoria, o sea, cuando atravesamos la peor crisis económica y social de la historia del país, el problema era la Argentina. Argentina hoy, gracias a las políticas del macrismo, que ahora se hacen los otarios, pero muchos acá lo aplaudían, tiene más pobreza que en el 2001. Es un escenario absolutamente desfavorable. Brasil con Temer duplicó el desempleo y con Bolsonaro va por el mismo camino. Y afecta duramente la economía uruguaya. Ustedes lo saben. El año pasado se exportaron 200 millones de dólares menos a Brasil. Cayó verticalmente este año el turismo argentino. Ahora, los mismos dirigentes de la oposición que cuando gobernaban todo era culpa de la afuera, ahora que el Uruguay está atravesando una situación excepcionalmente difícil en la región, parece que no tiene nada que ver. Cayeron el precio de los principales productos de exportación, cayó en América Latina el flujo de inversión privada. En ese escenario de mayor tensión económica y social es que pensamos conquistar un gobierno popular que ensanche la democracia y que ensanche los derechos. Y tamaña quijotada solo se puede lograr si somos capaces de convocar al sujeto que lo puede todo. Como definíamos ya en las discusiones que dábamos en los 90, pensar un gobierno popular es indivisible de pensar ese gobierno asentado en las grandes mayorías organizadas y movilizadas. Nunca para la izquierda llegar al gobierno terminaba siendo un fin en sí mismo. En todo caso es un instrumento para las causas. Y este es un año donde tenemos que resignificar las luchas políticas, volver a hablar de contenido, volver a hablar de las ideas, volver a ganar en el terreno de la piel, de la esperanza. No hay posibilidad de derrotar al bloque en el poder, que todavía tiene el poder mediático, que tiene el poder económico y que tiene el viento en la camiseta de la restauración neoliberal, aparte de la influencia en lo cultural, si no somos capaces de apoyar el programa que construimos colectivamente y se aprobó por nuestro Frente Amplio en el Congreso de diciembre, en un proceso creciente de movilización popular. Ese es el desafío. No pudiera decir, no tenemos hoy el Frente Amplio que precisamos para esta batalla, pero vamos a llegar de acá a octubre con el Frente Amplio que precisamos para esa batalla, porque vamos a multiplicar la fuerza del campo popular. Porque analizar, compañeros y compañeras, rigurosamente las dificultades que están, que existen. Parte de los problemas que estamos teniendo en la industria frigorífica del hoy tienen que ver con cadenas frigoríficas. Casualidad que dos poderosas gremiales empresariales como la Cámara de Comercio y de Industria asumen el año 2019 para denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo a nuestro país
con el argumento absurdo de que en Uruguay se violan los derechos humanos de los empresarios. O sea, tiene que ver con lo que está pasando en la región, tiene que ver con el cierre del Ministerio de Trabajo en la Argentina y en Brasil, con las 12 horas que se permiten a partir de la nueva reforma laboral del país hermano, con la legalización del trabajo desde los 10 años en Jujuy, la Argentina, con la rebaja del salario a la mitad en términos reales en la Argentina en los últimos años. O sea, tiene que ver con un proceso de ajuste estructural muy duro en lo económico y en lo político. En lo económico, descargando los intereses sobre la... descargando el peso del ajuste sobre las grandes mayorías, y en lo político tratando de escarmentar los procesos de transformaciones que se vieron hace unos años. Ante esto, la respuesta es una respuesta desde la gestión. O sea, si reflexionamos acerca del macrismo en la Argentina, ¿es un problema de gestión? No. Para los sectores agroexportadores, a los que el gobierno de Macri les quitó las detracciones a las exportaciones y les bajó el salario en dólares a la mitad, la en términos sociales, el proyecto de una pequeña minoría que quiere ajustar para seguir extraordinariamente masticando ganancias sobre la mayoría de nuestro pueblo. Estamos desafiados a explicar qué es lo que está en juego el último domingo de octubre con mucha claridad. Con mucha claridad. Y si teníamos alguna duda, alcanza que ellos empiecen a balbucear de política en términos de su proyecto. Alcanza que empiecen a mencionar qué cosas harían. Las izquierdas en América Latina tenemos que explicar esto que nos pasó. Porque fue cierto que salieron más de 70 millones de la pobreza a partir de haber recuperado la centralidad del Estado, incrementado las políticas públicas, recuperado espacios de soberanía. También es cierto que no estuvimos a la altura en varios terrenos. No estuvimos a la altura en la articulación político-social, no estuvimos a la altura en el protagonismo al pueblo organizado, y sobre todo descuidamos una parte de la batalla que es la batalla cultural. Frei Beto nos decía el año pasado, en algún momento lo que fuimos generando fue consumidores y no pueblo protagonista de los cambios. Gente que medía el valor de los cambios sociales no por la justicia social que la política fuera generando o el ensanchamiento de derechos, sino por la capacidad de tener cosas. Y apenas se nos pusiera un poco el viento en contra, ese tipo de adhesión vinculada, superficial, de corto plazo, es insuficiente. No fuimos capaces en algunos terrenos de desbaratar espacios de poder. No hay duda la concentración mediática, que termina siendo antidemocrática. Y acá en Uruguay, compañeros y compañeras, tenemos que dar un debate profundo que por un lado tiene que hacer balance, riguroso, área por área, de los procesos de gobierno del Frente Amplio, comparándolo, por lo menos, con los 15, 20 años previos de gobiernos de carácter neoliberal de la oposición, de coaliciones rosadas, blanquicoloradas, que estuvieron al frente del timón del Estado. Porque lo que no vale es hacernos los distraídos, porque uno escucha algunos discursos de la oposición, algunos planteos de la oposición y algunas promesas de la oposición, y parece que esta gente no hubiera gobernado nunca en Uruguay, que hubieran caído como marcianos. Eso uno se lo puede llevar a Sartori, que nunca estuvo acá, pero al resto, viejos conocidos. A ver, solo tenemos que debatir las políticas sociales, en profundidad las políticas sociales, porque las políticas sociales para la izquierda nunca fueron, y es un debate de ideas profundo, nunca fueron una cuestión de caridad, nunca fueron filantropía, nunca fueron que damos de lo que nos sobra.
No, las políticas sociales siempre fueron reconocerle derechos a nuestro pueblo que estaban vulnerados. Siempre. ¿Y saben por qué? Porque nos avergonzaba ver una mujer con 4 gurises sin tener que comer. Y esa es la lucha política de identidad. Esto no nos puede pasar ahora, que nos ganen el debate de ideas. Y parece que tenemos vergüenza para defender la parte del programa del Frente que habla de incrementar la inversión pública social. Miren, si uno mira la pobreza, entre los mayores de 60 años apenas hay 1,5 punto de pobreza. Y entre los menores y los niños hay un 17% de pobreza. Entonces, cuando el programa del Frente Amplio defiende que hay que incrementar la inversión pública social en la atención a la primera infancia, está bien, nos tiene que enorgullecer. El debate no tendría que ser acerca de los planes de asignación distinto a cómo hacemos para incrementarlos. Miren, ahora, una cosa es eso. ¿Cómo discutimos entre nosotros la necesidad de incrementar la inversión pública social? Toda. Porque siempre la perspectiva ética de la izquierda es construir una patria de derecho, una patria de solidaridad. Miren, hay un informe sobre las dificultades psicomotrices de los niños que fue muy emblemático, que hizo Terra en el año 89. Y fue un escándalo para el Uruguay porque ese informe daba en el año 89 que había un 8,4% de gurises con retraso por mala alimentación. Y lo que más preocupaba es que había arriba de un 20% de gurises que estaban en riesgo por mala alimentación. No tenían retraso aún, pero estaban ahí, al borde. Vino el gobierno de Lacalle, después el gobierno de Sanguinetti, este mismo, que parece que se olvida, como que no lo conociéramos, y después el gobierno de Valle, que no hay quien se olvide del gobierno de Valle. Para el 2004, 15 años después de gobiernos blancos y colorados, la cantidad de niños con dificultades psicomotrices era el doble, un 15%. Y la cantidad de gurises que estaban en alto riesgo de tener retraso era un 26%. O sea, más del 40% de los niños uruguayos estaban con dificultades psicomotrices o por caer por mala alimentación cuando el Frente llegó al gobierno. Es posible. 2 de cada 3 niños en la pobreza. Es posible que un país que atravesó una situación tan dramática, tan vergonzosa, porque Uruguay tiene 5 hectáreas fértiles por habitante, casi 4 vacas por cabeza, tener esa situación de dificultades alimentarias es una vergüenza. Hoy tengamos un debate político donde se cuestionen las políticas sociales o las transferencias. ¿No será que desde la izquierda tenemos que pararnos más firmes a defender? ¡Claro! Hay gente que se olvida, pero cuando éramos oposición, cuando el Frente Amplio estaba en la oposición, no tenía mides para interpelar porque con la derecha no había mides. Y cuando en el 2002, porque hay que tener memoria, cuando en el 2002 propusimos un plan de emergencia para atender la emergencia social, nos lo rechazaron. Tienen que acordarse los compañeros y las compañeras, en medio que estábamos organizando esas populares. Y a ninguno de estos que hoy viene a hablar y a llenarse la boca con la pobreza y con la indigencia y con patatín, los vimos alguna vez preocupados por los que menos tienen. Acá se juega una parte del partido. En el programa hacia adelante sí, en explicarlo el programa técnicamente seguro. Seguro. Tenemos que ser capaces de explicar que cuando hablamos de incrementar la inversión pública social en la infancia, estamos hablando también de violencia, porque violencia es un gurí que no tiene lo más mínimo para poder andar. Y se han instalado una lógica, no acá. Miren que en Brasil mucha gente votó en contra del plan Hambrecero y en Argentina votaban en contra de los planes, y la reacción del incremento de la inversión pública social de los sectores conservadores es instalar una manija de que con los gobiernos progresistas se llena de vagos, que son pichis, que no quieren trabajar.
que hay que ver en qué gastan la plata, hay que ver en qué gastan la plata, con la lupa. Miren, compañeros y compañeras, la última vez que se hizo una investigación profunda acerca de las exoneraciones impositivas a las inversiones, y no queremos hacer demagogia, hay veces que hay que hacerla, pero la última vez que se hizo una investigación, el resultado dio que más del 60% de las inversiones que venían hubieran venido igual aunque no hubiera exoneración. Eso no es plata tirada. ¿No será que tenemos que poner la lupa en otro lugar? Ah, no, pero de los pobres, como decía Galeano, de los pobres sabemos todo. Que no comen, que no se visten, de qué no se visten. Y lo más triste es que a veces te encontrás compañeros que estaban como cualquiera de nosotros en la última lona del 2002-2003, sin tener que comer. Y apenas pucherearon un poco, ya entran a mirar por arriba del hombro al que está un poco peor. Parte de la batalla es una batalla cultural, porque no es solo en el sector de la aristocracia que encontrá reflexiones del tipo del odio a la pobreza, a la marginación, del estigma. Nos pasa cuando tenemos que realojar un asentamiento. Muy bien que lo realojen, pero no me lo ponga cerca. Hay un problema ahí político profundo que tenemos que discutir. Siempre dijimos que la batalla por los cambios no es solo los cambios económicos. Tampoco vamos a despreciar los cambios en la economía. Importan los cambios en la economía. No descuidamos los cambios en la economía. No es todo poesía. Pero los cambios no son solo en lo económico. Ahora, estamos haciendo terrorismo cuando decimos hay dos proyectos del país con respecto a las políticas sociales, punto uno. Estamos siendo rigurosos. Con los gobiernos del Frente Amplio siempre hubo un incremento de la inversión pública social, aún en dificultades económicas. Y es por eso que aún en esta circunstancia tan difícil regional no ha incrementado la pobreza. ¿Estamos conformes? No, hay que multiplicar. Para multiplicar hay que tener convicción, coraje y salir a dar la discusión. Y sobre todo, organizar al sujeto. No queremos darle a los pobres, queremos reconocer derechos con nuestro pueblo que está más vulnerado. Pero se habla ahí de perspectiva. Solo sabemos que no tenía dónde golpear el que estaba más en la lona hace 15 años atrás. En el sentido del trabajo, tenemos un debate acerca del trabajo, un debate importante. De hecho, creo que el centro de la estrategia con la que acumulamos para los cambios sociales tenía que ver con la transformación productiva. Y ha habido cambios importantes en el trabajo, indiscutible. Indiscutible el ensanchamiento de la negociación colectiva, aumento importantísimo de la formalización del trabajo, en particular en sectores que estaban muy vulnerados, aumento del salario real. El salario real creció 30 puntos más en Uruguay que el promedio de América Latina, hace un esfuerzo importante. Reconocimiento de derechos, de las libertades sindicales, de las 8 horas del trabajador rural. No hay duda, la ley que establece que es delito poner en riesgo de muerte a un trabajador, que ha habido cambios laborales importantes, fomento a la economía social. Pero arrastramos, no nos fue posible, no logramos cambios en la matriz productiva del tamaño que precisamos. Seguimos teniendo una economía extraordinariamente primarizada, que depende mucho del precio de los commodities. Y algunos cambios en la matriz energética que dan base tienen que acelerarse. Y el Frente Amplio dibujó un programa que tiene estas cosas, desde el punto de vista de la inversión en investigación más desarrollo, del papel de las empresas públicas como locomotora, del papel del Banco República como un sistema financiero que apuntale el cambio de la matriz, de un sistema integrado de formación, o sea, de que parte del cambio en la matriz se traduzca en mejor condición de salario y de trabajo, de no pérdida de puesto de trabajo como elemento principal. Ahora, cuando hablamos de trabajo y confrontamos dos proyectos de país, tenemos que ser claros que del otro lado, apenas rascás un poco las patas a la sota, lo que tenés como propuesta de trabajo es la propuesta de Nicandro, el economista. Eliminar salario mínimo, desconocer negociación colectiva,
A la calle Po se le cayó una idea, que cada tanto se le cae, no es seguido, pero se le cayó, y dice, desfragmentar la negociación colectiva, no puedo ganar lo mismo uno acá que otro más lejos. Algo más viejo que el agujero del mate, y que los sindicatos lograron revertir con mucha lucha. Es claro cuál es la propuesta de la oposición. Tomar el salario como costo y pensar que se captan inversiones ofreciendo mano de obra barata. Y tenemos que ser capaces de denunciar que hay una estrategia a la paraguaya. No es nuevo. Cuando gobernó la calle Herrera, el otro, el planteo fue, no es que no iba a haber negociación colectiva, es que el Estado no la convocaba y se iba a negociar por empresa. El cuento del tío, ¿no? El resultado fue que desapareció para la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras la negociación colectiva. Entonces tenemos que ser claros cuáles son los antecedentes en materia laboral. No será ahora que comparemos cuáles son las leyes laborales que cuando tenían mayoría en el Parlamento la derecha votó. ¿Cuáles fueron los reconocimientos? ¿Cuáles? Si en esos años con gobiernos neoliberales, recuerdo, cuando echaron al negro Luis Puig del gas, al turco Adala del Alcán, a Aymar Fuentes de la Pepsi, o sea, las patronales tenían permiso para despedir a los principales dirigentes sindicales como forma de demostrar que valía todo, y los ministerios de trabajo silbaban y miraban para un costado. Es que nos olvidamos, porque es cierto que tenemos que mejorar los salarios, ¿cómo no? ¿Quién no va a entender que un salario de 15.000 pesos está difícil para llegar a fin de mes? Ahora, que nos vengan a hablar de salario, los que tenían un salario mínimo de 1.200 pesos por mes, yo voy a poner un ejemplo, 1.200 por mes, si fuera mensual en menos de 50 pesos por día, el boleto en Montevideo valía 15. O sea, la cajera del supermercado en el 2004, el guardia de seguridad, en el boleto se gastaba más la mitad del jornal. O sea, se inundaba de bicicleta Montevideo no porque éramos los tales deportistas, no había posibilidad. Entonces tenemos que ser capaces de discutir con claridad qué es lo que está en juego, para que ninguna trabajadora ni ningún trabajador se confunda. Hay cosas para cambiar y mejorar un montón. No van a venir esas mejoras de la mano de la restauración neoliberal. Y esa discusión política es una discusión a dar por toda la izquierda. Por el Frente Amplio, seguro, pero que también tiene que dar el movimiento social de trabajadores, que tiene que seguir siendo independiente, no hay duda, pero que no puede ser indiferente ante los procesos de cambio político que se están dando en la región. Más cuando hay evidencia abierta. Claro, te imaginas, si hay odio contra los pobres, contra los sindicatos, ni te cuento. Si hay problemas en la educación, la culpa de los sindicatos. Si hay problema de que no hay inversiones, la culpa de los sindicatos. Si hay problema de inflación, la culpa de los sindicatos. Y si hay un temporal, algo han tenido que ver los sindicatos. O sea, no es un recurso nuevo. Es una vieja prédica conservadora de intentar colocar de que los problemas sociales son del que lucha por derecho. Porque parece que el que lucha por derecho no entiende el que tiene que ser doméstico a las razones del mercado. Y la izquierda tiene que decir con claridad que su proyecto político no solo es para los trabajadores, su proyecto político es con los trabajadores y con las trabajadoras. No se avergüenza. Hay una profunda raíz de la unidad de la izquierda con la unidad de los trabajadores con los estudiantes, de las capas medias, de la cultura, de la intelectualidad, de la pequeña y mediana producción. Tenemos que dar un debate en términos de balance. Bueno, ni hablar con los derechos. Hoy hay un movimiento emergente. Siempre existió feminismo. Siempre existió. Sería desconocer entre otras a Julia Évalo decir que no existió siempre feminismo. Pero nunca tuvo la capacidad de movilización que hoy tiene, que es conmovedora.
que explica desde el movimiento social, nos ayuda a pensar, ayuda a los partidos a pensar, a que entendamos cosas. Y hay gurises y gurisas de 14, 15 años que manejan la discriminación y la desigualdad de género con mucha más facilidad, y nos llevó años a algunos a aprender. Ahora, del otro lado, ¿qué tenés? Le ponen una etiqueta, ideología de género, guarda, y sectores conservadores. Esta semana hubo un obispo, yo lo escuché en la nota, que dice, no, hay que cambiar el rumbo político porque parece que con los gobiernos de izquierda en las escuelas se enseña a masturbar a los gurises. Increíble. Los obispos, las iglesias, con todo respeto a las creencias religiosas, tendrían que mirarse mucho para adentro en términos de respeto a los gurises. Ahora, un proceso de izquierda tiene que ser capaz de interpretar a los movimientos que denuncian las desigualdades, y el feminismo es un movimiento que está denunciando las desigualdades. Y no hay que intentar subordinarlo o cooptarlo, hay que proyectarlo, porque en última instancia los cambios se dan en la sociedad. Nunca despreciamos la lucha política porque la institucionalidad del Estado ayuda, pero los cambios se dan en la sociedad. El protagonismo principal lo va a tener el pueblo. Miren que ahí donde no hay sindicatos, los derechos laborales que votamos en el Frente Amplio, están por llegar todavía. Ahí donde está débil. O sea, los derechos en última instancia van a valer cuando se empoderan desde abajo. Entonces la izquierda tiene que ser una antena que esté atenta con el latido de los movimientos de la sociedad, proyectarlo. Y si algo nos faltó en este tiempo es eso, tener las patas más vinculadas ahí, al barrio, a la cooperativa, al sindicato, al movimiento feminista, al movimiento de derechos humanos, a los movimientos de la diversidad. Otro movimiento que nos enseñó, no era un problema de otro la discriminación a los colectivos de la diversidad, también era un problema de las izquierdas. Y lo aprendimos gracias a ese movimiento que colocó arriba de la mesa. Es casualidad que la derecha esté ahora intentando arrancar la ley trans. Tendría que darle vergüenza que arremeten contra el colectivo más vulnerable agitando miedo. Y la izquierda no puede hacerse la distraída con esa batalla. No es una batalla de una parte de la sociedad organizada. Mandela lo decía de manera brillante: cuando se le vulneran derechos a una parte de la sociedad, se le vulneran a toda la sociedad. Y tenemos que ser capaces de levantar esas banderas. No podemos levantarlas sin querer o más o menos. Y tenemos que ser capaces de entender para ir a esta batalla con convicción, sabiendo lo que está en juego, planteando definiciones estratégicas. La derecha ha hecho una campaña aluvional contra la educación pública, no es nuevo. En realidad ataca todo lo que es público. Siempre fue así. Pero increíblemente llega a convencer a la gente de que la educación en Uruguay está peor que nunca. Y claro, si vos en la mañana escuchás al periodista que dice eso en La Cantora, y a mediodía lo ves en la tele y dice lo mismo, y lees el diario en la noche y dice lo mismo, y vas a la feria y te vas a encontrar así, la verdad que con los problemas de la educación. Eso tenemos que discutir ahí, porque si nos convencen que haber logrado el incremento en el presupuesto educativo más importante desde la recuperación de la democracia fue en vano, nadie va a luchar por incrementar el presupuesto educativo y llevarlo al 6%. Entonces tenemos que dar una discusión más fina, porque hasta el año 2004 apenas 800 gurises por año entraban a las universidades en el interior. Y ahora entran casi 4.000. Y ese salto de 800 gurises por año a casi 4.000, sobre todo son de gurises universitarios, hijos de laburantes, que por primera vez tienen derecho a pisar una facultad. Y si no lo reivindicamos nosotros, ¿quién lo va a reivindicar? Pero parece que la educación está peor que nunca. Hay 50.000 estudiantes universitarios más. La UTU tenía menos de 20 carreras terciarias, hoy tiene casi 80. De 1.700, 1.800 gurises a 13.000 haciendo carreras terciarias. En mecatrónica, energía renovable, técnicos de lechería,
Se duplicó la matrícula de cantidad de estudiantes. Se multiplicaron la cantidad de locales. Hay boleto estudiantil gratuito que parece que hubiera existido toda la vida. A mí que me quedaba 4 kilómetros del liceo, lo que hubiera dado por el boleto estudiantil gratuito está escrito. Ahora, sin embargo, hay plan Ceibal. Se universalizó la educación para 4 y 5 años. ¿Qué problemas en la educación hay? Hemos avanzado muy poco y hay que avanzar más. En una educación para todos, pensando en primer lugar en la población en situación de discapacidad. Y el programa del Frente Amplio lo dice. Hicimos un programa para cumplir. El programa del Frente Amplio habla de la necesidad de becas. Yo tuve que aclararlo el otro día porque no fue una ocurrencia nuestra. Está clarito. Blanco sobre negro en el programa. Desde el movimiento sindical impulsamos en el INEFO un sistema de becas. Llegó a 5.800 gurises en el 2017, 7.000 el año pasado, 9.000 va a llegar este año. Una beca muy modesta, ¿eh? Nadie se va a hacer rico. Media BPC por mes. O sea, no llega a 2.000 pesos por 8 meses. Ahora, menos del 10% de los gurises que reciben la beca abandonó. Y nosotros tenemos un problema sobre todo en los hogares más pobres. Porque más que de la educación hay problemas que son de la desigualdad. En la escuela con texto crítico, en el liceo con texto crítico, sobre todo en secundaria, donde les cuesta a los gurises seguir. Porque tuvieron que hacer una changa, cuidar a los hermanos. Porque tienen a veces una vida que está muy cascoteada. Y la beca no hace milagros, pero está en el programa y tenemos que defenderla. Sabiendo que cuando hablemos de la beca no van a faltar los mismos de siempre, diciendo que es plata para el pobre. Y sectores de la aristocracia, de los grandes grupos, diciendo que es plata para el pobre. Los mismos que mandan sus hijos a los colegios más caros en Uruguay que no pagan impuestos. Entonces tenemos que discutir que garantizar el derecho a la educación hoy es bastante más que sea gratuita, y hay que defender que sea gratuita. Y hay que defender el presupuesto que logramos hasta ahora. Hay que ver cómo logramos que sobre todo en secundaria tengan los docentes más posibilidad de investigar sobre las disciplinas que educan, promover. Pero que nos venga a hablar la derecha de educación. ¿Qué tenía que investigar una maestra en el 2004? ¿Cómo llegaba a fin de mes si le pagaban 5.000 pesos por mes? No hay duda. No hay duda que en los 200.000 votantes se va a jugar el partido. Pero puede pasar que esos 200.000 gurises que van a votar por primera vez, capaz haya muchos que no conozcan porque no les han contado que en Uruguay había un carnet pobre. Y que tenías que tener un carnet pobre para atenderte en salud pública. Y que de 10 pesos, que era lo que iba para salud en Uruguay, 3 pesos iban para salud pública o se atendían más de 2 millones de uruguayos. Y 7 pesos iban para la salud privada. Que la mortalidad infantil en salud pública casi triplicaba la mortalidad infantil del sistema privado cuando gobernaba la derecha. Que además coleccionó retirada de ministros en medio de casos de manejo que eran todos de clientela y corrupción. Que en Uruguay, no hace tanto, teníamos 80.000 uruguayos, más que un estadio centenario, que estaban condenados a quedar ciegos por ser pobres. Y tuvo que llegar el Frente Amplio y la Solidaridad Cubana, la misma que nos ayuda en el MIDES con las prótesis, que entregamos más de 1.000 prótesis gratis. Y sin embargo la derecha está preocupada porque se resolvió una sábana. Y tenemos que ser capaces de dar una discusión en profundidad. ¿Dónde se paró la derecha cuando hubo que instalar el hospital de ojos con médicos cubanos? A defender el negocio de los oftalmólogos o a una corporación. Pero tiene que haber un voto con memoria. Porque si no parece, yo se lo digo, en el año 2009 se votó la 18.516, que es una ley que establece un cupo para personas del MIDES en la obra pública. A mí me tocó estar en las barras festejando cómo se votaba una ley para que la inversión pública tuviera que ver con tirar una piola de trabajo a la población más vulnerada del Uruguay. Se votó en diputado y en el Senado. Inversión pública con población vulnerada y trabajo. Se votó en diputados y en el Senado sin ni una mano de blancos y colorados a favor de esa ley. Los mismos que dicen que hay que dar trabajo y no políticas sociales. ¿No será que tengamos que hacérselo recordar?
que sea un momento para tener memoria. Pero claro, los avances en salud, que el año pasado el Hospital Pereira hubiera cero mortalidad materna, que sea centro de referencia de trasplante de médula, que el Maciel sea elegido el mejor hospital de América Latina. Parece que no importa. Ahora, falta una curita en salud pública, un escándalo. Un escándalo. Horrible. Si hay una manija que tiene que ver con defender el negocio de los que quieren mercantilizar la salud, y nos falta en materia de salud. Tenemos apenas el 3% del personal médico para el norte del Río Negro. Falta más integración, falta todavía superar contradicciones con algunas corporaciones como los anestésicos quirúrgicos. Falta topear los sueldos en el sistema privado que hoy se financia por cápitas públicas. Falta. Hay salarios que duplican el del presidente de la República. No se admite. Vamos, sistema que tiene que administrar distinto, pero sobre todo lo que falta es más democracia. Tenemos que ponernos al hombro, inundar las juntas locales de salud, las juntas departamentales de salud, que prevé la ley de militancia y de organización, para desde la sociedad seguir transformando. Falta en el sentido de no cobra de órdenes, tickets y copados, como salió el Diálogo Nacional de Salud el año pasado. A lo que falta, como decíamos, política social, en derecho a las mujeres, en derecho a los trabajadores, no va a venir de la mano del neoliberalismo. Entonces se juegan proyectos de país. ¿O alguien duda que gobiernos de carácter neoliberal van a poner en duda las empresas públicas? Se han anunciado de una manera y otra. Hace una semana y media salió el informe de ANCAP, donde dice dos cosas. Por un lado, que hay 88 millones de dólares de ganancia, y por otro, que si hubiéramos importado combustible, hubiéramos gastado 142 millones de dólares más. Propuesta de la oposición, importar combustible. ¿Y saben qué? Si ANCAP se pierde, después vas a bailar al compás de lo que el monopolio privado te ponga la música. No es nueva esta propuesta. La conocimos, logramos derrotarla en el 92, logramos derrotarla en el 2003, y en octubre de este año vamos a derrotar los intentos de privatización de las empresas públicas que vienen de la mano de la restauración liberal. Tenemos que ser capaces de poner en claridad lo que está en juego, de ser precisos. Solo precisamos para esto, compañeros y compañeras, toda la izquierda. Y las últimas semanas han demostrado además, de manera muy evidente, que en otro componente que es puntual, que es la lucha por los derechos humanos, que es la lucha contra la cultura de la impunidad, también se abren dos perspectivas del país. Porque un comandante en jefe del ejército sale a cuestionar la Suprema Corte de Justicia y es destituido, y tendría que haber sido destituido antes, pero respaldamos la decisión del presidente. Y en el mismo momento, sin mediar ningún apremio físico, sale en la calle Po a decir: es un comandante digno. ¿Qué tiene de digno defender a Gadazo? ¿Qué tiene de digno defender a Silveira? ¿Qué tiene de digno defender a Movente? Pasan los días y se tiene que pasar a retiro destituido Pedirreña a la mitad del generalato. Y ahí surge con mucha claridad que tenemos a los principales mandos de las Fuerzas Armadas, y no hay que esconderlo. Un hecho todavía más grave, siguen justificando el terrorismo de Estado. Y de vuelta sale la calle Po a decir: hay buenos y malos en todos lados. No, mi amigo, de un lado el terrorismo de Estado, del otro lado la democracia, y el pueblo que luchó por la democracia. El pueblo que dio la vida por la democracia. Las compañeras y compañeros que estuvieron en las cárceles, en la resistencia, en la clandestinidad. ¡Qué buenos y malos de todos lados! Hubo una dictadura brutal contra el pueblo uruguayo. También por esas cosas hay que ganar en octubre. Cuando mañana salgamos a la fábrica, al taller, en la oficina, en el barrio militar, estamos militando también por esos compañeros y compañeras que pusieron el cuero
por la democracia. Por eso mañana hay que llenar la plaza. Porque lo que está pasando en América Latina en términos democráticos es muy complicado. Hay que ver un presidente de Brasil saliendo a decir, a celebrar el día del golpe de Estado. Hay cosas que parecen una película de terror surrealista. Y también eso está en discusión. En primer lugar, por primera vez hablaron. Ya sabíamos. Quedó claro que durante décadas mintieron y nosotros durante décadas dijimos la verdad. Que tenemos un problema en la reestructura de las Fuerzas Armadas. Para que quede claridad que el poder político debe estar... Anda. Y bueno, es la parte en la que te dicen, estás haciéndote muy largo, entonces te conocemos, la gente quiere cenar. Avanzar en democracia, compañeros y compañeras, tiene que ver con la defensa de las políticas sociales. Avanzar en democracia tiene que ver con los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Avanzar en democracia tiene que ver con los derechos de las mujeres. Avanzar en democracia tiene que ver con la defensa del papel del Estado para que no seamos más dependientes. Y también avanzar en democracia es erradicar los resabios de conducta fascista de las Fuerzas Armadas y seguir luchando por verdad y justicia, por memoria y nunca más dictadura. Claro, muy difícil. Miren, compañeros y compañeras, el año pasado se fundaron 190 cooperativas. Hay 400 cooperativas que tienen préstamos. El 94% de estas cooperativas está al día. Ahora la noticia son las 6 cooperativas que están morosas. Y por ahí nos van moldeando la cabeza, que los derechos sindicales están mal, que los derechos... Se movilizan cientos de miles de personas, sobre todo mujeres y una cantidad joven el 8 de marzo, la noticia, las 2 bombitas pintura. Por un lado y por otro nos van moldeando la cabeza para resignarnos, para convencernos de que luchar no vale la pena. Y nosotros estamos acá para convocar a la esperanza. Y convocar a la esperanza no es hacer demagogia. De hecho, estamos pensando una campaña electoral que no esté pensada desde las promesas electorales, desde el marketing, desde los jingles, que esté pensada desde la orientación política, de convocarnos a luchar, de convocar a la esperanza, de convocar al pueblo uruguayo, ese que enfrentó la dictadura, el del 80 con el plebiscito por el no, el que defendió las empresas públicas, el que bancó la crisis del 2002, a que el pueblo uruguayo se ponga a la cabeza de una nueva ofensiva popular en América Latina y levante la bandera de que se pueden los cambios. Miren, compañeros y compañeras, este tema no lo resuelve ninguna candidatura lo resuelve. Qué joda, ¿no? No hay candidatura que pueda resolver lo que solamente las grandes mayorías pueden resolver. Pero lo que sí hubo es una cantidad importante de compañeros y compañeras que entendían que podíamos echar una mano para colocar estos temas en el debate. Porque no íbamos a ganarle al bloque en el poder con el grado de ofensiva que tiene hoy, solamente hablando de gestión. Precisamos ser capaces de organizar pueblo para luchar. Y claro, en principio decíamos, no se imagina. Sabíamos lo que iba a pasar. Compañeros, si tenemos hoy que algunos de los promotores de la impunidad, de los que nos convocaba a no poner los ojos en la nuca como Sanguinetti, sale hoy y se da una voltereta y sin que se le caiga la cara al piso de vergüenza, dice que los desaparecidos son una causa sagrada, era visto que cuando promoviéramos un debate de estas características, la derecha iba a seguir apostando al miedo. Al miedo. Entonces, cuando viene una candidatura que proviene de lo social y que además es bolche, doble, no,
despierta todos los odios. Nosotros no somos menos candidatos frente ampistas que ninguno de los demás compañeros y compañeras, porque no somos menos frente ampistas, porque si hay algo que no se nos puede acusar a nuestra tradición de lucha, es que no haya dado el corazón, la piel, las patas y la sangre por los candidatos. Casi que, como decía Citarrosa, soñamos con el frente mucho antes. Ahora, mis camaradas saben que esta no es una candidatura del Partido Comunista, que esta candidatura tiene una cantidad de compañeros independientes que la empujó, saben que tiene una cantidad de sectores que también se están sumando y saben que es una candidatura que tiene que ser capaz de convocar para que el proceso sirva. Por eso más frente amplistas que nunca, a miles y miles de frente amplistas que los precisamos a muerte y de luchadores también blancos y colorados que los precisamos a muerte para la batalla que se juega el último domingo de octubre. Yo no renuncio a nada. Me siento, compañeros y compañeras, parte de una tradición, esa, la de Julia Arévalo, la de Citarrosa, la de Gerardo, la de Nidia, la de Liber, una tradición con una historia maravillosa, y que las campañas del miedo, ¿te imaginas? Si del lado de los sectores conservadores están furiosos por los derechos de las mujeres, por los derechos de las rurales, por los derechos de las domésticas, por la ley de responsabilidad penal, ver a un obrero de la construcción, albañil de un barrio pobre, como candidato a algo hacen arcada. Pero de este lado tenemos un espacio cada vez más grande de pueblo frente amplista que entra a interpretar que el problema no es si es obrero o no es obrero solamente. El problema es que hay una orientación política por la que vale la pena luchar, por la que vale la pena meter la piel, y esa orientación política logre decirnos a todos que el Uruguay, con el Frente Amplio de la mano, logra seguir conquistando un gobierno para poner prueba a los cambios populares, nacionales y democráticos. Compañeras y compañeras, felicidades a todos. Mañana llenar la plaza contra la impunidad, por la democracia.